Bueno, yo simplemente voy a hablar muy poquito. Solo en nombre del Ateneo daros la bienvenida y muy especialmente agradecerle a Dolos que este último libro, que ella además define como su mejor libro, es lo mejor que he hecho, eso me ha dicho, haya decidido presentarlo aquí en el Ateneo. Para nosotros es un orgullo contar con una poeta como Dolores Alberola presentando esto aquí. Esto es un lujo que vamos a poder disfrutar. Yo ya me callo. Tenéis aquí el libro, luego se puede adquirir por 10 euros y tenemos aquí a la autora que nos lo puede dedicar. Y yo ya me callo y que ellos se encarguen. Gracias, un aplauso para ellos. ¿Quiere más luz? ¿Quiere más luz? Gracias. Bueno, sí, buenas tardes. Bueno, en principio agradecer la presentación, la asistencia. Yo creo que siempre que se hace un acto cultural, el sentirse arropado, el sentirse de alguna forma bien recibido, pues es un estímulo, un ánimo. Y bueno, yo creo que no solamente ese agradecimiento, sino también un deseo de compartir pues una serie de reflexiones sobre el poemario de Dolos y el estímulo de estar, como antes decía, en la presentación de un gran libro. Lógicamente el agradecimiento se extiende al Ateneo, a la organización, por el cuidado y el esmero que han tenido, bueno, en facilitarme algún elemento tecnológico que he solicitado, en fin, un poco por cambiar lo usual de las presentaciones. Evidentemente las gracias también se las tengo que dar a Dolos, porque, en fin, asumió un riesgo cuando me encargó redactar el prólogo del libro. Es decir, las primeras letras que veréis en el libro es un prólogo desde un punto de vista mío, muy personal. Como no escritor tengo la potestad de equivocarme, como no escritor tengo la libertad de decir un poco lo que pienso sin que nadie me eche tomates y todos los artilugios habituales en estas representaciones, pero evidentemente he intentado responder a ese reto lo mejor que he podido. Lógicamente no solamente asume un riesgo con el encargo del prólogo, sino también con la presentación, que no es la primera que hago de libros de Dolos, y que ella conoce que, bueno, que voy un poquito al libitum, que es la mejor forma de enfrentarse con este tipo de libros, de poemarios que tanta vida tienen. Es unas gracias que tengo que dar por partida triple en este caso, porque también puedo presumir ahora la palabra prologuista como un entorchado en una banda honorífica personal, además de editor, de modesto editor. Bueno, pues yo tengo ya dentro de esos teóricos méritos la de prologuista, gracias a Dolos, y también la satisfacción de haber publicado el libro, excelente por supuesto, y de haber vivido unos minutos de gloria en esta casa de cultura, gracias lógicamente al Ateneo. Al preparar esta presentación consideré que había que evitar en lo posible repetir el contenido del prólogo de lo que está en el libro. No obstante, cuando lo leáis, encontraréis una línea argumental paralela a lo que expongo ahora, pero diferente en cuanto a estilo y razones para recomendar la lectura del poemario. Seguro que conocéis de qué cuadro me refiero. La verdad que está un poquito así, ¿vale? Desde el momento que escribí el prólogo me surgió la idea de utilizar este cuadro, que muestro una parte, como apoyo para esta presentación. Confío en poder transmitir en lo que queda de exposición las concomitancias entre cuadro y poemario. Muchos habéis adivinado de qué cuadro se trata con la parte que muestro, pero la visión ampliada del trozo de pintura nos ofrece imágenes borrosas, indefinidas, como cubiertas con una niebla. Se adivina el rostro de dos personas, hombre y mujer. Se adivina también, por el atuendo, que corresponden a una época bastante antigua, pero nada está claro ni nada está preciso. De la misma forma, Dolos pinta poemas
con un estilo parecido, en versos donde la indefinición del motivo y la ausencia de límites no impide percibir con claridad el tema de que se ocupa. Funciona como cuando soñamos, donde el mismo acto de soñar no tiene límites temporales ni espaciales, y donde ubicamos una existencia que por soñada no nos pertenece. Palabras para el frío sorprende por esa capacidad de moverse en dos planos contiguos que no son antagónicos, sino que en términos poéticos se imbrican con fronteras que son, para la poeta, borrosas e indefinidas. Consciencia, subconsciencia, vigilia, sueño, vida, muerte, tiempo, eternidad, noche, luz. Un medio expresivo de deliberada ambigüedad, liberada en la medida que el acto de escribir no es un proceso automático y que enlaza con las matemáticas de la lógica borrosa, probablemente no la habéis escuchado nunca, pero bueno, que inventó Tzadé en 1965, que ahora tiene miles de aplicaciones prácticas porque ofrece soluciones a problemas que surgen en el ámbito de la cualificación y no de la cantidad. ¿Podemos medir la belleza? ¿Con qué medida precisa identificamos, por ejemplo, la frontera entre una mujer alta o una mujer de mediana estatura? En sentido amplio, la vida está dominada por la lógica borrosa, porque tiene más de indefinición e incertidumbre que de certeza y exactitud. Y Palabras para el frío nos sumerge en los temas eternos de la literatura: muerte, vida, amor, el paso del tiempo, sin establecer medidas, sino simplemente la conciencia de vivir. Habéis adivinado que él pertenece al cuadro de las meninas, un cuadro que es un cuadro mágico, imponderable desde el punto de vista artístico y también, si me lo permiten, desde una óptica existencial. Es lo que trataré de exponer en lo que queda de exposición y conectar este cuadro con Palabras para el frío. Uno puede aproximarse a él solo desde un punto de vista formal y estético. Conocen de sobra cuáles son las cualidades del cuadro desde ese punto de vista, sin duda gratificante para cualquier amante del arte. Me permito añadirle también la simbología que contiene, la prevalencia del artista sobre el poder. Se dice que este fue el objetivo del cuadro. Probablemente sea uno de los cuadros más estudiados y más desconocidos que podamos tener en el Museo del Prado. En cierta forma, casi todos los que se acercan a este cuadro, pues lógicamente avalan la calidad artística desde el punto de vista del trazo, del color, de la disposición, etc. Pero a mí me interesa quizás entrar un poquito en la simbología. Son aspectos que posiblemente pasan desapercibidos. Si recuerdan, el cuadro trata de dibujar una escena, vamos a decir, de palacio, cotidiana, dentro del taller del artista, donde en un momento determinado lo visitan pues la infanta, creo recordar que es infanta Margarita, y pues las damas de corte, el bufón, etc. Es una escena cotidiana donde ellos están simplemente asistiendo a un espectáculo que está detrás, es decir, está fuera del plano. Fuera del plano y hacia donde mira en principio el propio pintor, que se autorretrata ahí en fin, lo que era el identificativo de la Orden de Santiago, que dicen que en ese momento no lo tenía. Es una historia interesantísima, larga de contar, digna de alguna conferencia que alguien se atreva, el segundo viaje de Velázquez y todo lo que hizo para conseguir precisamente que pudiera disponer de esa cruz y esa orden dentro de su, en fin, de su currículum, si se puede llamar. Un aspecto muy significativo es el papel asignado al espejo en este cuadro, y también relacionado con este aspecto el punto de vista del espectador. Como podéis apreciar, no sé si se ve muy bien, creo que se puede ampliar, lo hago, aunque es de sobra conocido. En el espejo solo se refleja la cara de los reyes,
pero nada de lo que nosotros contemplamos en el cuadro, como si el espejo se desinteresara de lo que acontece en la propia estancia. Es más, el espejo se sitúa a la espalda del pintor, una alusión a la indiferencia del artista sobre los representantes del poder terrenal. Esto daría lugar a los escritores a una especie de venganza y de asesinato posterior. Muere 4 años después, es decir, que asesinato posterior por esa afrenta que le hace Velázquez a los reyes, que no solamente se atreve a eso, sino que se atreve a situarse, fijaros, en un plano superior a la propia cara de los reyes, en un plano superior a todo lo que representa el poder real, representado no solo por los reyes, sino por las meninas. Es otra lectura. Pero en este caso también me resulta curioso que el espectador ve reflejado a los reyes, pero pudiera ser que en la práctica ellos no se vieran reflejado en él. Me recuerda a lo que ocurre con las Venus del espejo. Se lo paso a que también es del mismo autor, como sabéis. Todos hemos estudiado un poquito los principios de física y sabemos que el espejo funciona, pues dependiendo del ángulo de incidencia, se ve reflejado con el mismo ángulo. En la práctica es imposible, por lo menos eso creo yo, que la Venus realmente se esté viendo en ese espejo que está colocado de cara al espectador. Nosotros sí lo podemos ver, pero no en principio quien está destinado a ser el objeto del cuadro. Y en cierta forma algo parecido nos ocurre con las meninas. Hay un espejo donde, depende del punto de vista donde nos situemos, podemos ver algo, lo mismo o no, de lo que se está viendo en los reyes, supuestamente los reyes y demás. En el caso para mí, el espejo es una metáfora de nuestra actitud hacia la vida, porque podemos ver a través de un espejo según donde nos ubiquemos. Y eso es lo que ocurre con Palabras para el frío. La cuestión esencial en este libro es cómo nos ubicamos para mirar a través del espejo que nos ofrece Dolors Alberola. Si nos situamos de frente de forma que el espejo nos abarque a nosotros mismos, no solo observaremos, conoceremos y viviremos el pulso existencial de la poeta, sino que podremos examinarnos a nosotros mismos, nuestros propios temores, nuestras esperanzas, nuestras convicciones frente al mundo. Esto va de cuadro, más que de poema. Pero hay también algo importante en este caso, que es la relación con el punto de vista con que observamos, de la misma forma que Velázquez tiene una actitud en su mirada. No es idea mía, esto lo recojo de un pequeño ensayo que hace Michel Foucault sobre las meninas, donde él sitúa a Velázquez en un vaivén de miradas hacia el cuadro que está pintando y hacia el objeto de la pintura. En ese vaivén, en algún momento nosotros nos podremos encontrar, pero depende de donde nos situemos, porque la mirada del pintor está hacia un objeto en el que nosotros podremos entrar o no. En cierta forma es algo parecido a lo que nos podríamos encontrar con el poema de Palabras para el frío. Como comenta Michel Foucault, el espectáculo que el pintor contempla es 2 veces invisible, porque no está representado en el espacio del cuadro y porque se sitúa justo en ese punto ciego, en el recuadro esencial, en el que nuestra mirada se sustrae a nosotros mismos en el momento que la vemos. En realidad, el pintor fija con la mirada un lugar que no cesa de cambiar de un momento a otro, cambia de contenido, de forma, de rostro y de identidad. Esa es la impresión que obtuve con la lectura del poemario, que cada lectura del poemario cambia de forma y de sentido, porque siendo inmutable lo escrito, me posicionaba cada vez más en un lugar del poemario y cada vez más cercano al propio poemario. Palabras para el frío no es un poemario de y para Dolors, una escapatoria literaria a su pulsión vital, sino que es un texto nuestro y para nosotros, porque remedando a Foucault solo dirige la mirada hacia nosotros en la medida en que nos encontramos en lugar de su objeto.
Volviendo a las meninas, ¿qué pinta realmente Velázquez? Las meninas y el séquito están fuera de plano, los reyes están de paso. La mirada de Velázquez no es hacia los reyes, realmente los ignora. ¿Qué podemos decir entonces que se está planteando en ese lienzo que se nos ofrece de espaldas? No se sabe. Podemos intuir, conjeturar, pero no asegurar. Quizás lo más excitante desde el punto de vista artístico, podemos imaginar el cuadro que queramos pintado en ese lienzo, cualquiera que nos plazca. Y esa es la propuesta de Dolos, que pintemos nuestro propio cuadro a través del poemario. Me autocito al comentar que como poeta que se entiende con la vida, Dolos Alberola propone una inversión en nuestro rol de lector en Palabras para el frío. Ya no se trata de que identifiquemos el significado de sus poemas, entendidos como un repositorio de sentimientos, reflexiones y formulaciones éticas y estéticas de la poeta, sino que solicita de nosotros que construyamos para ella nuevos significados de las palabras. Gracias. Bueno, esta presentación tiene un bis, una prolongación, en términos de musicales, una coda. Y la coda es porque yo le pedí específicamente a Dolos que yo recitara su primer poema, el primer poema que está en el libro. Muchos recordamos libros de otros poetas realmente por uno de los poemas. Yo creo que recordaréis este poemario por más de uno, pero me permito, en fin, recitar a medias, en la medida que es un poco ayudado, este primer poema que da título al libro, que se titula Palabras para el frío. Observaréis que de alguna forma tiene algunos aspectos de tipo estilístico que se repiten en el poemario, un cierto encadenamiento. Ya hablo en el prólogo también de unas implicaciones que hacen que de alguna forma de un tema se termine en otro, que están plenamente unidos, pero eso está en el prólogo y si os gustáis pues lo leéis. En este caso intento a través de mis palabras recitar el poema Palabras para el frío. Todo está gris ahora, pero no es el color. No es la noche cayéndose de su mantel oscuro, la soledad azul que nos ampara cual bestia deseosa. Está gris el silencio, porque el silencio toca sus pianos en los leves guijarros de la sombra. Yo compongo sonatas para ti. Compongo cada hoja que el viento va llevando, subordinado viento que es corcel y hace brotar otoños en tu ausencia. Yo soy toda de ausencia, de serpentina ausencia que se crece y recrece en las amargas manos de Penélope, cuando Ulises se pierde en la bravura de un condenado mar lleno de gente y olas. Tejo por ti y retejo cada gota de sed que nunca llena el vaso. Todo es en lejanía. Lo mismo esa ciudad diminuta que asoma en los cuadros confirma que habitan los museos. Yo soy esa ciudad y soy la tela muerta que la encubre. Todo está gris. El cielo se ha puesto sus enaguas y caen los telones de las nubes cubriendo los teatros de los días. En un palco yo espero. Yo espero en cada obra, con esa lasitud que da el amor, cuando el amor es sombra que se asoma en los ojos y deja ahí su arena y nos escuece. Yo soy el escozor de mi pluma maldita. La tiniebla que empaña me abre las manos y me las clava a ti, sangrantes hacia ti, disminuidas, muertas y con pavor de flores que te crecen. Porque tú eres el canto de esas horas en que el campo no es tierra sino polvo, polvo que va clavando su inmateria y deshaciendo el mundo, polvo que va siguiendo esa velocidad de los caballos que huyen de tu ida, polvo que va dejando en el dolor tu nombre. Yo solo soy tu nombre, llamadme por su nombre, guardadme como un cofre ahí en su nombre, deshacedme en su nombre.
¿Qué más amor que ese que se mece en el gris, pero no es el color, no es el vientre regándose en su telar de vidrio, ni es el sordo deseo que despliega sus profundos seriales? Esta gris, esa música que arranco de mis ojos para entregarte al fin todas mis lágrimas. No, dale, que se entienda luego, ahora. Buenas tardes, agradecidísima primero que nada porque nos hayan cedido este lugar, porque Patricio ha soltado toda su magia para conseguir congregar a muchísima gente, y porque casi todas las caras que estáis aquí son personas muy queridas y que me hacen muy feliz veros. Y bueno, aquí tenemos un pequeño guión que es preferible dejaros con ganas de leer más o de escuchar más, y entonces a mí me corresponde leer un único poema. Luego me podéis matar si queréis. No te vamos a dejar, que se te ocurra. Recinto. Desata el cielo níveo sus arneses y un delirio de sol entra por la ventana. La madera circunda como una mano amante los delicados pechos de la mujer de niebla. Mira cómo transitan los pájaros al cielo, cómo se abren persianas la luz y nunca cae, cómo se alzan castillos, colinas por el viento, delicados tejidos que esa mujer se viste. Tú duermes, reina aún el reino de los justos. Yo muevo ese recinto fugaz de la inocencia. Se dormirán los sueños, despertarán las manos, te contarán historias que te amarren el corazón al alma y esta a lo más profundo. Yo no creo en los dioses que habitan la tristeza, no creo en los estigmas que irreverentemente brotan de mandatarios. Duele mucho llegar a ser un hombre y ver que el hombre en su inrazón se extingue. Mira pues, siente pasar las nubes con sus frutales cinturas de rocío, con su vientre de lluvia y sus pechos de nube, y sueña, sueña, sueña las cosas que mañana no te serán posibles. Mi mano, la que tengo, censurada cancela donde brincaba un alma, mueve amarga tu cuna. No te muevas, o despierta otra vida sin sombra en otros días. El día se hace largo y de sus árboles solo caen los frutos que a los labios dan sabor de deseo. Todo cesa. Procura que el dulzor que pudiste alcanzar te sirva de memoria cuando la hayas perdido. Yo seguiré guardando en mis ojos la estampa de un niño aún dormido cuando llores ya hombre. Nos vamos a ir. Yo cierro la puerta con llave y no dejo salir a nadie. ¿Poema? ¿Hemos levantado de la cama? ¿Una cosa un poema? Espera, no. A ver, vamos a ver. ...1 de noviembre. En alto, la humedad confirmaba en el gris su inexistencia. Era un día de duelo como otros, como todos los días que no acaban con su dolor, infames pero terriblemente hermosas esas horas, ese gris caminar hacia los cementerios de las cosas caídas, tal vez por la costumbre. Era gris la mañana y se escuchó la voz, una voz que llegaba sin oírse, que arribaba al final después de haberse ido, un canto inaugural como un presentimiento, una campana oscura como tantas campanas de tu infancia. El padre estaba ahí, y estaba ahí el amigo, y la mujer lejana que un día deshiciera su ayer entre la bruma. El tiempo entre lo gris les daba tiempo, daba pie, tanto tiempo, al eterno deshilarse de toda la memoria. Estaba la mañana abierta como la puerta vítrea de cualquier cementerio. La memoria empujaba a traspasarla. Te veías crecer entre esas raras flores que abandonan la idea de los muertos para abrir su perfume. También estaba ahí tu futura presencia. Conversabas con ellos ya sin tiempo. Solamente lo gris envolvía la escena, porque el gris solamente es un gramaje fijo, un color industrial que el tiempo no detiene. Veías las figuras de lo que al fin supieron, un pedazo de fango con retales, de luz,
cuando la luz perseguía sus ojos. Veías aún sus manos siempre abiertas, porque la muerte nunca suele cerrar sus puños. Qué extraño ese lugar y qué remota y absurda conjunción. Junto a nosotros, mirlos, alas aún no revueltas en miseria. El cielo estaba gris. El camposanto ponía el tiempo en duda, el 1 de noviembre. Y para terminar, voy a leer un poema que está dedicado a uno de mis poetas preferidos, que es Luis Cernuda. Y es un poema que es como una especie de respuesta o de guiño al poema que tiene él, que se llama Un poeta futuro. Ante un poema de Luis Cernuda. Va con una cita suya que dice: como quien va del manantial latente al río que sin impulso desemboca. No sé si esta, la pobre savia que ahora heredo, es capaz de tu nombre, sea capaz de ti. Ni sé si ahora mis ojos, su nostalgia de árbol venidero y ya caído, sujeta el engranaje de tus versos, pero en la noche leo tu advertencia que sigue siendo igual. El mundo no ha cambiado y solamente las industrias son otras. Cuando leo, me acuna ese dolor que conformaste en tus blancas palabras y me duele la vida que has vivido y vuelves a vivir, pues es la misma tu pena que la mía. Duras piedras acusan lo cimero, si acusaron, duras manos mantienen su semblanza. Vago por los infiernos que vagaste con la sed en la voz, con el amor oculto entre las sombras, con el canto aparente del que quiere decir y el mundo no lo oye. También en las ciudades flota aquello que te abismó el deseo y sigue habiendo ríos que cumplirá el tiempo solamente. Pero aún así, callado, cuando la noche muestra esos orines de transeúntes locos que tampoco comprendo, me abismo en tus palabras y te noto derrumbar mis entrañas. Años llevo también de no entender al mundo y de esperar la mano que sujete al ser que con tu nombre vive ahora la misma lasitud en la que vivo. Pero vendrán los otros, los que abran el libro y nos resuman en una sola llaga esa sentencia de volcar en amor todos los versos. Si alguna vez la losa, donde el olvido fuera un recuerdo de algo que se perdió en la piedra, se levanta y te encuentro, pídele a los dioses que no rompan de nuevo la memoria, porque entonces en ti tendrá valor mi mano, y entre las violetas y los cardos que fueron nuestra pena, podré gritar también que vine para eso. No se muere quizás quien no ha vivido una razón tan alta en su existencia. Luego voy a leeros uno más y ya no hay más repte, ¿eh? Luego los demás los leéis en el libro. Monólogo ciego. Yo me hice en el frío. Me acostumbré a la vida de las calles desiertas y los balcones negros. Mi ciudad fue cambiando de nombre entre los mapas y los mapas se alzaron cada vez más ambiguos. En el silencio atroz de mis noches fue ella, esa hermosa mujer que no tenía tiempo, dictándome su sombra y haciéndome a su paso. Ella fue la vestal y yo la prohibida. Nada tenía ya y todo estaba abierto. Huyeron las mañanas y las tardes cansadas de recorrer mis horas sin labor ni descanso. Yo me hice del frío fui arrojada a esta tierra de muerte donde viven los vivos. Yo fui muerta y muriendo, aprendí de las voces todos los alfabetos para matar la muerte. Pero ella, la misma que dictaba su llanto, creador del estigma que llevo entre los ojos, me fue dejando ciega para el mundo visible. Solitaria crecí, mas llena de otros muchos que llenaron por ella su ataúd y su nada. Para el frío yo fui esa nube encendiéndose que pretendió quemar el fin y su madera. Sombra soy y estoy ciega, pues de la sombra vine a asombrar la certeza de que fuimos un día. Aquí la gente no se quiere ir, ¿no? Uno más.
Dile que le vamos a comprar el libro. Podéis hacer luego si preguntas si queréis. Tu segundo poema se llama Recinto. Sí. Y llegas a decir un verso bellísimo. Duele mucho llegar a ser un hombre, ¿no? El primero me ha gustado mucho un verso que ha leído el señor y que yo soy toda la ausencia. No sé, ¿te ha costado mucho, te ha dolido mucho escribir el libro? A mí no me duele nunca. O sea, yo no entiendo una persona que viviendo entre la belleza sienta dolor, o sea, en ese momento. Claro. Pero en esa, como tú tienes una producción poética tan amplia, no sé si supera los 40 libros ya casi. No, todavía no. Bueno, casi. Falta poco. Pero falta poco. El mediador 38 quizás. 38, 40. Ahí estaba. Un poquito menos. Posiblemente 34, 35. Bueno, Y algunos que hay en es preparación. verdad que en alguna ocasión te he escuchado decir que esta noche no he dormido y he escrito un libro. ¿Cuánto tiempo menos. te ha llevado esto? Esto fue un momento muy concreto. Hay uno que lo tiene publicado, que lo tengo publicado, que me duró 2 horas. En hacerlo. En hacerlo. ¿Y este cuánto tiempo te ha llevado, Lorena? Pues posiblemente 4 o 5 días. ¿Te ha costado menos tiempo entonces que el anterior? ¿Cómo? Que también lo presentó él. El anterior que presentó él también. Sí. ¿Te ha costado menos tiempo? No, libro que pase de una semana no lo acabo nunca. No, pero el que presentó él se llevó más tiempo hacerlo. Yo es que he presentado el tatú, palabras para el frío, pero El anterior a este, sí, lo presentaste usted también, sí, no sé. que fue la fundación. Será de la princesa. Me tiene adjudicado la presentación, será porque le salgo los cuadros y cosas de esas. No, de todas formas yo creo que quizás ese es, y opino como no escritor, que la escritura no tiene tiempo. Yo creo que va a depender un poco de tu situación. Esto no es un examen, ¿no? En el que hay que agotar, no sé, tiempo, palabras y no sé cuánto, depende de cómo, que a gusto se encuentre uno. Yo creo que es un poco como cuando uno conversa, ¿no? Está en una conversación entretenida y puedes pasar horas sin darte cuenta de que han pasado horas, y en otros casos pues estás, en fin, con un ligero toque mirando la hora y a ver cuál es el momento. Entonces yo creo que esa es quizás el tema es, quizás la pregunta es, uno se siente identificado con el poemario, este es mi mejor poemario, porque es algo que ha dicho y yo creo que es significativo. ¿En qué medida se encuentra como poeta a gusto con este poemario respecto a otro que lo valoramos quizás nosotros con el mismo nivel o quizás más, dependiendo también del enfoque de cada uno? ¿Qué pregunta Te hago más una fuerte? pregunta. ¿Qué pregunta más fuerte? No sé si me equivoco, probablemente sí, porque tampoco hablo en esta ocasión desde el frío y la distancia por la amistad. Me ha conmovido tanto en cuanto lo que has leído, porque intuyo dolor, pero un dolor dulce. Hay una capacidad de amar dentro del libro, o de amor, que se revela, no solamente a lo tangible, sino a lo que quizá más temeroso es. Siempre anda y danza en tus libros la muerte, pero no como algo temeroso, sino como algo natural a lo que tú eres capaz de amar. Entonces, un poco de frío, la verdad, en esas palabras, ¿no? Lo que sí veo es un amor universal, no tangible, fuera del... Mira, eso es lo que lo pasa. concreto. O sea, puedo contestar a los dos a la vez, porque eso es lo que pasa, que verás, por ejemplo, yo no me refiero a que sea el poemario mejor escrito o que me guste más a nivel de imágenes concretas o así. Yo tengo libros escritos que me parecen, que me gustan, o sea, que no me quejo del resultado. Pero, por ejemplo, no es lo mismo escribir un poemario hermoso, por ejemplo, de amor,
en el cual entra solamente la persona, o sea, el sentimiento y la persona para quien se escribe. Que escribir, por ejemplo, un poemario que, a pesar de que también, porque en la existencia siempre hay amor, también toque ese tema, hable de cosas que son genéricas para todos los hombres, o sea, que sea una cosa como global. Entonces, para mí es más fuerte y más, o sea, dentro de mí me impacta más el preocuparme por lo que es la unidad total del mundo, o sea, el que todos seamos uno y preocuparme por ese uno, más importante que preocuparme por el yo, que en realidad es ficción. O sea, porque yo sencillamente aquí ocupo un papel como cualquier actor en un teatro, pero yo no soy lo que estáis viendo, ni vosotros sois lo que yo veo. O sea, somos otra cosa distinta, mucho más potente que lo que aparentamos. Entonces me preocupa más eso, y por lo cual considero que si yo hablo de esos temas les veo más importancia que si hablo sencillamente de lo que yo en este momento o en esta vida o lo que sea, yo siento como si dijéramos falsamente individual. Más allá de lo tangible, te decir. Cuando me dijiste... ¿Por qué le pusiste ese nombre al libro? Porque dentro de que escribo porque no sé hacer otra cosa, o sea, yo no sabría vivir si no escribiera. A mí me han preguntado muchas veces si yo vivo de la poesía, y digo que sí, que comer y beber no, pero vivir sí. O sea, si no tuviera la poesía no sabría vivir. Entonces, dentro de que no pretendo nada, o sea, que a mí lo que es los árboles para trepar está muy bien para las excursiones y tal, o sea, yo no necesito esas historias, no pienso en eso, pero se me antojó que como este libro llevaba tanto, como si dijéramos, de espíritu aparte de materia, pues podía ser algo que quedara como de memoria para trascender la muerte. Entonces se llama Palabras para el frío, cuando el frío significa la muerte, o sea, la quietud, que en realidad tampoco existe, o sea, porque vivimos una historia que es un cuento que nos cuentan y que no se parece en nada a la realidad, y el día que lo descubramos nos daremos cuenta de que hemos vivido el sueño, la vida ha sido el sueño más grande de todos, o sea, la ficción más grande de todas. Entonces, pues esto es eso, o sea, que le puse Palabras para el frío como queriendo decir que si quedara una chispa de algo, pues quedaría pensamiento después de la muerte, o sea, las palabras sobrevivirían a la muerte, o sea, no las que firmo yo, sino la palabra, o sea, el sentimiento, todo eso es lo que sobrevive. O sea, yo cuando una persona fallece y el día anterior está preocupado por todo lo que tiene y el día siguiente todo lo que tiene se queda quieto y no se lleva nada, te das cuenta de la intrascendencia de lo que es en realidad la aparente vida. Y que las cosas que en realidad tenemos que transportar son otras, muy diferentes. Y como en este libro pues hablaba un poquito más de esas otras, pues por eso, o sea, sencillamente, no porque no me gusten más otros poemarios. Y la palabra nube, veo que sale mucho en tus poemas. ¿Tiene Sí. el mensaje como pasa con los haikus japoneses o no? La palabra nube y la sí. Mira, la palabra nube es un débito de cariño hacia Luis Cernuda, por ejemplo. La palabra nube es algo borroso, como ha dicho Francisco, o sea, algo intangible, algo que existe sin existir, o sea, algo que no podemos coger y está ahí, y para mí es importante porque es parte de la ficción que vivimos, parte del no ser que se nos muestra y sin embargo no nos damos cuenta. Filosóficamente la nube es la que entra, no la nube vapor de agua. Ni la nube de Bill Gates. Yo quiero hacer una pregunta. El de 2 horas es el del etíope y el del ángel. Snack Bar. El del etíope y el del ángel Es tu último poema es de- el Conversaciones con Uriel. Ah, vale, vale. ¿Y el de el medidor de color menos de una semana? Sí. Todos. Ya. Tengo libros abandonados en todos los ordenadores que he tenido Claro. porque se me ha liado la cabeza de decir, ay, pues quiero hacer esto, quiero hacer aquello, y como no lo acabo enseguida, ya no lo acabo. O sea, El acto creativo muchas veces. Yo una pregunta, me dijiste que cuando me dijiste lo de este libro, me dijiste no es un libro de amor.
Es Sí un tiene libro- amor. Sí, bueno, pero es un libro existencial. ¿Cuánto, entre el primer poema que ha leído él y el último que has leído tú, hay un desgarre que habrá que sentirlo leyendo el libro, ¿no? ¿Cuánto Domi hay ahí dentro? No mucho, No hay mucho. no. Lo he percibido en No cierta- mucho, no es precisamente un libro de Domino. No. Bien, bueno, lo tendremos que leer. Este libro es más yo que... Que Domi, sí, evidentemente. No, Pero ni siquiera ¿cuánto es- Domi, quiero decir, en esa creación artística? ¿Cuánto presente está Domi en ese libro? Es a lo que me refiero. No mucho, bien. En otros que he tenido sí, en este no mucho. Tú has tenido un tiempo que era... Por ejemplo, estaría totalmente presente en esto, ¿cómo se llama? Ay, ahora no me acuerdo cómo, Santuario. Ya. En Santuario está totalmente, o sea, al 100%. Pero en este no. Ese no hay nadie, ¿no? Me permito solo un comentario para aclarar digamos, en el prólogo yo hago una referencia que realmente es bastante típico de la poesía de Dolores en la medida que yo conozco. Ella suele hacer digamos una especie de estructura en arco, empezar y terminar un poco en relación con ese tema y probablemente yo creo que incluso le hice un comentario que no le... porque yo digo que tanto el primer poema como el último son columnas de todo el poemario porque son claramente poemas amorosos, pero el resto hay amor, pero ella lo ha dicho, hay mucha luz. La vida y la muerte como un elemento de no continuidad está tan imbricado que tú no... Por eso empecé a hablar de la borrosidad, de la incertidumbre, porque en cierta forma, y lo comparo como con el tema de sueño, ¿cuántas veces nosotros hemos dormido y estamos soñando diciendo, pero esto lo he vivido, lo he soñado, lo estoy viviendo? Y te queda en cierta forma como una existencia que has vivido pero que no existe o que no ha existido en su momento. Y en ese sentido yo creo que este poemario, insisto que yo lo he leído, no varias, muchas veces, cada lectura tiene una relectura, un nuevo componente en la medida que yo empiezo a configurarlo desde la perspectiva que me está orientando. Es decir, en la presentación anterior yo hablaba de ella como poeta sendero, es decir, que nos traza caminos para conducirnos, que hay muchos senderos. Puedes elegir uno, puedes elegir otro, pero es cierto que depende de la perspectiva, lógicamente hay quien ve la muerte como algo frío, hay quien ve la muerte como una liberación, la muerte está presente, pero está presente en la literatura. El tema de la muerte, el tema del tiempo que pasa, el carpe diem, etc. Es decir, que esto es literatura, vamos a decir, pura, en el sentido temático, en el sentido de cómo la enfoco. Pero realmente desde mi punto de vista, los poemas amorosos están en el comienzo y en el cierre. Hay amor también y partes que uno vive, pero para eso está el resto. Dolor, ¿Qué? ¿en qué etapa de tu vida te encuentras ahora? Me pongo. Desde que yo te conozco. ¿En la que estoy? Pero desde que yo te conozco, digo literariamente. Yo me acuerdo. Literariamente. El periódico tuyo que yo fui hace 12 años. 12 o 13 años. Sí. Que fue, me recuerdo que fue en Tacher el Romate. Hasta ahora, ¿qué está? Casi en la mitad de tu apogeo, todavía no llega lo mejor tuyo. Somos aprendices eternos, o sea, la persona que crea que ha llegado a algo deja de trabajar y nunca llega a nada. O sea, siempre estamos estudiando, trabajando, averiguando. O sea, estamos en el mismo punto. Y otra cosa, teniendo en cuenta a nuestro amigo, la frase de nuestro amigo, yo estaré en la olla de Pepe Botero, en buscarme ella y estaré. ¿Te acuerdas? Que lo digo Domi, que yo iré a ¿cuándo este libro? No A te media. entiendo, no te entiendo. Este libro a media. ¿El libro que teníamos? A media. ¿El que teníamos escrito entre los dos? ¿Cuándo saldrá? Sí. Algún día. ¿Te acuerdas que yo, búscame, este día me busca en la olla de Pepe Botero porque yo no estaré en el cielo, pero estaré ahí? Pero, yo antes iba a deciros algo. En este libro está más Luis Cernuda que Domingo. ¿Y Coitis Soloro?
me ha sonado mucho recinto a la estructura de plaza, a la ventana a la plaza de San Lorenzo. Dirán como mismo, ese ritmo, no esa sangre que, claro, por supuesto, que no es... Sobre todo la poesía, o sea... No, la poesía se hereda, claro. y el verso se hereda, aquí no se inventa nada. No, Aquí se dicen repite. que es la piedra que nos pasan, Claro, nos pasan sí. una piedra de unos a otros. Y Claro, sí, exacto. Una piedra caliente, ¿no? Para una buena versa. Magnífico. Perdona, yo quería preguntar algo. Es que estoy aquí en un email. Dime. Yo conozco a Dolo desde hace 30 años, ¿no? Y por su poesía intensamente. No lo digas que sabrán la edad. Bueno, era muy niña. Sí, en el parvulario, nos conocimos en el parvulario. En el parvulario. Entonces, yo he visto más que de ciento la evolución de Dolo en su poesía. Y para mí este libro rompe un poco los esquemas de lo que ella haya escrito, que ha escrito de todo. Es cierto que escribe un libro en una noche, eso es verdad, lo hice de ello, y en el mantel de una mesa de un restaurante también lo he escrito. Pero yo veo un cambio bastante grande. Ella dice que es un libro a los que no está, pero yo veo ahí a la verdadera Dolo tras los velos desnudándose, porque la poesía es eso, desnudarse. Y yo a ella la veo ahí, y veo el amor, y veo el dolor, y veo que la válvula de escape de ese amor es el dolor o la palabra. ¿El dolor o qué? La palabra. O la palabra. La palabra es el escape para todo dolor. Que incluso, bueno, pues ese enfoque de misticismo, de esoterismo, de trascendencia, de occidental y todo eso, pues sí, está muy reflejado, ¿no? Pero que si mira detrás de todo eso, Sí, yo creo que es uno de los poemarios en el cual, sin hablar durante todo el rato de alguien en concreto, yo me desnudo más en cuanto a lo que es mi pensamiento interior, o sea, mi forma de pensar. O sea, a lo mejor va menos porción dedicada a, aunque también va, pero yo me desnudo más, o sea, hablo más de lo que pienso, de lo que es la filosofía que podamos tener cada uno, o sea. Y de un presente futuro más que de un pasado. Yo no veo pasado. No hay pasado. El pasado que veo ahí es la experiencia y la sabiduría y el conocimiento que puedas haber acumulado durante todo el tiempo para expresarte. Pero lo que es vivencias pasadas, yo, hombre, porque a ver... ¿Cómo se nota que lees las cartas? Lo veo futuro. A esta chiquita hay que amarrarla cuando va a los sitios públicos, porque como es medio bruja o bruja entera y 3/4 y todo eso, y lee las cartas, pues sabe leer también los libros. Pues sí, el pasado que tiene este libro es la existencia que haya podido tener en este mundo, ¿no? En esta vida. Y en general, o sea, que son cosas que vienes pensando pues desde que naces, bueno, desde que tienes un poco de coherencia y vas acumulando pensamiento y ideas sobre las cosas. Pero luego lo que es en sí no es un libro tirando para atrás, sino que es un libro hacia adelante, sí que es verdad. Dolor, la portada choca, y choca desagradable, ¿no? Se ha hecho adrede para que choque. Pero sin embargo, no sé, yo me pongo a pensar, y por pensar, me suena como la desestructuración de una persona que podría ser tú. No. ¿O es simplemente una imagen que has cogido ahí? Es una imagen de una amiga que me gustó porque era diferente, porque dentro de que no es hermosa, tiene belleza, o sea, es, no sé, y podía pues dar un golpe así de llamar la atención la portada del libro, o sea. A mí me recuerda a mi tía abuela Enriqueta, que murió en Miraflores. En serio, tengo una foto de mi tía Enriqueta Morales Dávila, murió en Miraflores, está enamorado de un boticario aquí. Qué bueno. ¿Y cuánto vale el libro? 10 euros. Yo ya compré, ojo.
O sea, de momento desestructuración espero que no llegue. O sea, Ya, personal es espero una que no llegue. desestructuración en el sentido de Estética. de estética, efectivamente, estéticamente Yo hablando. llegué a pensar que era tu misma cara un poco No. desfigurada, ¿no? Como Mira, si yo pusiera ahí una desestructuración estética mía, sería mucho más terrible la portada. Sí, pero yo lo digo desde la profundidad, ¿no? Desde el frío, ¿no? Ya, ya. Desde el frío, lo que la imagen que No, porque que es me ha un venido. poemario, como él ha dicho muy bien, que no es, en verdad que no es depresivo, sino que es al revés. O sea, mira, es que, por ejemplo, yo veo que hubo una época en la cual se llevaba mucho el feísmo. O sea, que el arte se basara en lo feo, ¿no? Y sin embargo, yo siempre he intentado, a lo mejor por mi espíritu contradictorio, siempre he intentado de lo feo sacar hermosura. Entonces yo lo veo al revés. O sea, yo puedo contar las cosas más terribles, por ejemplo en la novela también cuento unas historias terribles, pero si tú observas, si tú lees la novela, queda como si fuera una fotografía de Hamilton con niños pequeños, con cosas nubladas, como con luz velada, o sea, queda dulce y está hablando hasta de las torturas mayores de la Inquisición y todo. O sea, es buscar el positivo dentro de lo que pueda. Ya tenemos bastante dolor en la vida, compartiendo hacer feísmo también en la literatura. O sea, Gracias. Bueno, y bueno, y si compráis el libro y lo leéis y todo eso, pues por el medio también hay algún poema más llano. Pero yo antes de que terminemos, ¿no? Ya que el quien quiera puede comprar el libro y que se lo dedique, nosotros queríamos agradecerle a Dolor justamente que haya decidido elegir el Ateneo a presentar este libro, que Soy muy ella, el mejor de sus libros, ¿no? Porque además ella siempre ha colaborado ya en varios actos con el Ateneo, y porque además desde el primer momento me dijo, oye, hay fecha en el Ateneo para poder presentar el libro. Digo, yo te busco lo que haga falta, ¿no? Porque es un lujo tener a Dolor aquí. Esto no sé si la población de Jerez sería consciente, porque si fuera consciente aquí no se cabría, ¿no? Todavía, y mira que hay gente, ¿no? Entonces yo personalmente, y en nombre del Ateneo, le quiero hacer entrega de esta litografía como reconocimiento a haber presentado este libro aquí, que lo tenga de recuerdo de este momento. Y nada, muchísimas gracias a todos y a todas por haber estado aquí, especialmente a Dolor y al editor por esta presentación tan original y tan pictórica. Y nada, Muchísimas gracias.